Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses y hemos titulado esta serie Santidad Divina. Hemos venido viendo que la santidad es una necesidad en el cristiano, pero es necesario entender correctamente la santidad. Es necesario entender que aunque nosotros debemos ser activos en esto, pero es Dios quien produce la perfección en la vida de los creyentes. Es Dios quien nos está perfeccionando, quien nos está santificando y es Dios quien un día nos va a presentar perfectos delante de su presencia. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16 y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Esta es la palabra de Dios, es un pasaje muy fuerte y hasta alguien podría preguntarse, venga, pero ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Demasiado, demasiado. Pero no solamente este pasaje nos habla de santidad, sino que nos habla de uno de los temas, no es quizá el más difícil, pero sí creo que es de los más difíciles. Y yo quisiera aclarar algo, y es que cuando yo hablo de esto, y bueno, no soy yo, es la palabra, pero cuando Dios me permite predicar sobre esto, honestamente, bueno, hay muchos temas que son tan difíciles, pero este me causa una cierta sensación de preocupación, no sé, de angustia, porque es que, mis hermanos, este pasaje habla de una palabra que él ha usado para darle título a esta enseñanza y es el sufrimiento. Le he puesto como título a esta enseñanza sufrimiento en la santidad. Y es que no es fácil hablar del sufrimiento, porque yo no quiero sufrir, porque ¿a quién le gusta sufrir? Creo que a nadie. Nadie quiere sufrir, pero hay una realidad. El sufrimiento, y perdón por la redundancia, pero es real. No podemos escapar, es una realidad. Sin embargo, mis hermanos, aquí es donde viene una pregunta muy importante. ¿Por qué existe el sufrimiento? Ahorita en el Salmo estábamos hablando de una creación maravillosa, que hasta podremos decir que es casi perfecta, que si no lo ves es por nosotros, por nuestro pecado. Cosas tan maravillosas, tan buenas. Siempre ha habido esa pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno y tan perfecto permite el sufrimiento en esta tierra? Es que es real, es que es real. Sin embargo, creo que la respuesta o una de las respuestas más grandes a esa pregunta es que Dios tiene propósitos con el sufrimiento. Y uno de esos propósitos es la santidad. Aunque suena fuerte, el sufrimiento santifica al cristiano. Hay muchos propósitos para el sufrimiento, pero uno de esos propósitos es este. Y aquí es donde para mí es tan fuerte esto, tan delicado, pero tan necesario. Hay lugares que hasta se hacen llamar iglesias, sin embargo, predican cosas como para de sufrir. Mis hermanos, esa es una de las doctrinas más diabólicas que existen, porque eso no es real. Hay muchas personas que se han decepcionado supuestamente de Dios y del cristianismo, porque en nombre de Dios les prometieron que si tenían fe, sus problemas se iban a solucionar, sus enfermedades se iban a sanar, no tenían por qué pasar problemas, pero en la realidad eso no fue así. Y tristemente estas personas no se decepcionaron del predicador o no dijeron ese es un mentiroso que está torciendo la palabra, sino que dijeron entonces ¿dónde está Dios? Pero a la vez, esta clase de pasajes son los pasajes que aunque son fuertes, pero me traen mucho aliento y espero que a ti también, porque nos muestran que Dios no miente, que Dios es real, que Dios es veraz y que la Biblia es sincera, es honesta. De hecho, quiero decirlo, que aunque en la Biblia hay unos cuantos episodios sobre milagros y sanidades y estas cosas, pero la mayor parte de la Biblia se basa es principalmente en que en esta tierra hay dolor, hay sufrimiento. Realmente de eso se trata la Biblia. Es cierto que hay pasajes en la Biblia donde Jesucristo hizo milagros y sanó, es cierto,
Pero se nos olvida, por ejemplo, que hay otros pasajes en la Biblia donde los milagros lo que trajeron fue dolor a la humanidad. ¿Y a qué me refiero? Si tú estudias la historia del Éxodo, por ejemplo, Dios hizo milagros, pero los milagros, las 10 plagas de Egipto que hicieron, destruyeron a una nación. También hay milagros como que cae fuego del cielo y destruyen a Sodoma y Gomorra por su maldad. También hay libros enteros como el libro de Job, donde hay un hombre que no sabe por qué, pero está sufriendo las cosas más terribles de esta vida. Y aunque ciertamente hasta Dios usó a las personas para hacer señales y milagros, como los mismos apóstoles, pero hasta ellos mismos experimentaron dificultades, como el mismo apóstol Pablo, que hasta los pañuelos que habían secado su sudor servían para sanar a los enfermos, pero él mismo tenía un aguijón en la carne. Él mismo le tuvo que decir a Timoteo que tomara un poco de vino por causa de su estómago, porque mantenía bien enfermo. Entonces, mis hermanos, aunque ciertamente Dios puede sanar una enfermedad y solucionar problemas, pero no siempre lo hace, el sufrimiento es una realidad. Así que a tantas personas que les han dicho, y ojalá que nosotros no nos hayamos creído esto, porque lo más seguro es que también nos lo hayan dicho en algún momento, que si tú tienes fe, no tienes por qué sufrir, pues quiero decir que la realidad es lo contrario. Una persona que tiene fe verdadera es aquella que a pesar de lo que sufre en esta tierra, como lo dijo un día un hombre que estaba sufriendo terriblemente, pues el Señor da y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y después de haber pasado por tanto sufrimiento, se dio cuenta que Dios usó eso para él mismo decir, yo solo había escuchado de Dios. De oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Ese sufrimiento tuvo un propósito, aunque obviamente no entendemos todas las cosas del por qué sucede esto, pero el sufrimiento tiene propósitos, aunque a veces no entendamos todas las cosas. Pero aún antes de ir al propósito del sufrimiento, que será nuestro segundo punto, he dividido esta enseñanza en 2 puntos y el primero que quiero que veamos es el ejemplo del sufrimiento. Lo que les decía hace un instante. Jesucristo hizo señales y milagros, ¿cierto? ¿A cuántas personas sanó? ¿Cuántos problemas solucionó? Pero ¿cuántos problemas y dificultades tuvo él mismo? ¿Saben qué dice la palabra de Jesucristo? Que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y no solamente él. Vayamos directamente a la palabra y mejor dejemos que la palabra de Dios hable. Veamos este primer punto en el versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Notemos como dice allí la palabra de Dios. Y luego, aunque el idioma original dice porque, conectado con lo que vimos hace 8 días. ¿Recuerdan que lo que vimos hace 8 días en el versículo 13 es que los tesalonicenses habían aceptado con gozo y alegría la palabra verdadera de Dios? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y luego, es decir, mira, cuando a una persona le predican el evangelio verdadero, que el evangelio verdadero no es que si crees en Dios todo va a estar bien, se van a sanar tus enfermedades, se van a solucionar tus problemas y hasta Dios te va a volver próspero y no vas a volver a sufrir. Ese no es el evangelio. El evangelio que Pablo, Silas y Timoteo predicaron, quienes son los que están escribiendo esta carta, fue el evangelio verdadero, y el evangelio verdadero es que aunque haya dificultades, problemas, sufrimiento, hasta muerte en esta tierra, tenemos una esperanza de la gloria eterna. Y curiosamente los mismos tesalonicenses estaban experimentando esa persecución, ese sufrimiento, ese dolor en esta tierra, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Como ustedes aceptaron la verdad, dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. Como ustedes entendieron el evangelio verdadero, cuando sufrieron la persecución, cuando sufrieron los problemas, cuando vinieron las dificultades a sus vidas, ustedes no desistieron, ustedes no renegaron, ustedes no se preguntaron dónde está Dios, ustedes no dijeron, ese Pablo fue un mentiroso porque nos prometió prosperidad, sanidad y milagros y mire que las cosas no están marchando como él dijo. No, es que Pablo nunca dijo eso. Pablo nunca predicó tal cosa, ni siquiera el mismísimo Señor Jesucristo. Como dice aquí la palabra de Dios, dice de esta manera, imitaron. Es una palabra que ya hemos estudiado en esta carta, vuelve y se repite, que es una palabra que significa mimo, es decir, como una persona, como los mimos, que miran a otro y quieren seguir sus pasos o quieren imitar sus pasos. Literalmente, ¿a quién imitaron estas personas? A los creyentes de las iglesias de Dios, de las verdaderas iglesias de Dios, ¿en dónde?
en Judea. Cuando tú lees la historia verdadera de la iglesia primitiva, que la encuentras en el libro de los Hechos, aunque era una iglesia llena del Espíritu Santo y aunque ocurrían constantemente señales y milagros, pero no se tardó mucho para que los cristianos empezaran a perseguirlos, los mataran, los encarcelaran y tuvieran que salir corriendo, ¿o no? Eso le pasó a la verdadera iglesia. Mis hermanos, dice, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos, y allí está esa palabra. Los primeros cristianos fueron ejemplos de ¿qué? De sufrimiento. Los verdaderos cristianos fueron ejemplos de sufrimiento. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un predicador excepcional, un hombre digno de admirar y de imitar. Es más, un hombre que fue puesto a servir a la iglesia, como por ejemplo Esteban. ¿Qué hicieron con él? ¿No lo apedrearon? Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios sufrir? ¿Por qué un hijo de Dios tendría que pasar sufrimiento en esta tierra? ¿Eso es que le hace falta fe? ¿Le diríamos eso a los creyentes de Tesalónica? Al contrario, mis hermanos, le diríamos eso a los creyentes de la iglesia de Judea. Por el contrario, fue a causa de su fe que sufrieron. Fue porque creyeron verdaderamente en Dios que aunque vino el sufrimiento, ellos siguieron adelante. Aun cuando los que los estaban maltratando, persiguiendo, eran los de su propio pueblo. Mis hermanos, ¿y a cuántos cristianos les está pasando eso hoy? Es más, hasta me atrevo a decirlo porque es la realidad. Hasta hay muchos cristianos hoy en día que quienes más los persiguen, quienes más los critican, los señalan, hablan mal y hasta quisieran desaparecerlos, son los mismos que hasta algún día les tendieron la mano y le dijeron, mi hermano. Mis hermanos, la persecución es una realidad, el dolor en esta vida es real, el sufrimiento es real. ¿Cuántas personas porque cometieron un error fallaron? Que todos cometemos errores y fallamos. Entonces viene el religioso, viene hasta el que se decía ser más cercano y entonces te clava el puñal por la espalda. Y si a eso le sumamos que a veces pasamos problemas y dificultades, ¿saben qué es lo primero que dicen estas personas? Ay, está pagando lo que hizo. Ah, mire, eso debe ser, por algo debe ser. Eso le decían a Job también. No, mis hermanos, el sufrimiento es una realidad y sufren todos en esta tierra. Es más, me voy a atrever a decir algo que es más fuerte todavía porque lo vamos a ver en un instante en la palabra de Dios. Quiero decir lo que los verdaderos cristianos son los que más sufren en esta tierra. Esta es la realidad. No estoy diciendo que no haya personas que no tengan a Dios que no estén sufriendo, pero los verdaderos cristianos son las personas que más sufren en esta tierra. Y en un momento les voy a explicar el por qué. Pero mis hermanos, recuerdan que ya la palabra de Dios nos enseñó en la enseñanza anterior hace 8 días que la verdadera palabra de Dios es energía para el cristiano, para santificarlo, pero también para fortalecernos en medio de los momentos difíciles. ¿Cuántos hermanos a veces están pasando por un momento difícil y hasta está el otro que dice ser hermano diciéndole, examínese a ver si es que está en pecado? Personas a veces llorando y sufriendo por una situación difícil que hasta a veces no entienden, o puede ser que sí entiendan por qué, pero están sufriendo y viene otra persona en lugar de alentarlos, animarlos, orar, darle un consuelo. Bueno, si no va a decir nada, pues no diga nada, pero a veces los que supuestamente tienen a Dios son los primeros que nos aplastan. Pero mis hermanos, el sufrimiento es real y por eso cuando los tesalonicenses sufrieron, el apóstol Pablo dice, pues no se extrañen, ustedes están siendo imitadores de verdaderos creyentes. Eso le pasó a la iglesia en Jerusalén, en Judea, versículo 15, primera parte, pues algunos de los judíos mataron a los profetas. Miremos el Antiguo Testamento. Los verdaderos profetas, los hombres que hablaron verdaderamente de parte de Dios, ¿se llenaron los bolsillos de dinero? ¿Fueron famosos? ¿Los pusieron en alto? El mismísimo Señor Jesucristo un día dijo, a ustedes les encanta hacer estatuas de los profetas, honrándolos supuestamente, sabiendo que los mataron. Mis hermanos, los verdaderos hombres de Dios han sido mártires. Y ese es el Antiguo Testamento. Elías. ¿Qué tuvo Elías en esta tierra? Eliseo. Hasta lo que tenía lo dejó atrás por seguir la palabra de Dios. Jeremías. Mis hermanos, hubo un día que hasta a Dios le dijo a un profeta, hoy se te va a morir la esposa. A otro le tocó casarse con una prostituta. Seguimos hablando, seguimos contando del Antiguo Testamento. ¿Qué tuvo Moisés? Era el heredero al trono de Egipto, pero dejó todo por guiar a un pueblo que yo no sé si le sacó canas o le tumbó el pelo, pero a problemas que le dio. Y al final ni pudo entrar a la tierra prometida.
Los hombres de Dios que tuvieron en esta tierra, los verdaderos, los que la Biblia enseña que son verdaderos hombres de Dios. Tanto que dice, y otros incluso mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes son los verdaderos ejemplos de la vida del cristiano? El pastor que anda en carro último modelo, que dice que porque él tiene mucha fe y Dios lo ama mucho, lo tiene todo en esta tierra a costa de los demás. El que dice que es que él ora y el Señor le responde todas las peticiones y que él nunca se enferma y que él no tiene problemas y dificultades y que él con la esposa ni un sí ni un no, porque se muestran tan perfectos para mostrarse más bien como ídolos, como personas parece sobrenaturales, como que cayeron del cielo. Siempre lo he dicho, parece que ellos bajan el domingo a predicar desde el cielo y cuando termina la prédica vuelven y suben, porque ellos como que viven allá en un lugar especial en el cielo. No, mis hermanos, seamos honestos, estamos en un mundo caído, estamos en medio de personas frágiles, llenas de errores y de fallas, estamos en un mundo lleno de sufrimiento. Y mis hermanos, los verdaderos hombres de Dios, los de la Biblia, como dice aquí la palabra de Dios, fueron perseguidos, fueron maltratados, es más, fueron muertos. El mismísimo Señor Jesús, Él es el verdadero ejemplo. Tanto que dice, ahora también nos han perseguido a nosotros. Pablo, Silas y Timoteo, porque están enviando esta carta a Tesalónica, porque de Tesalónica les tocó salir corriendo porque los iban a matar. Y de Tesalónica, mis hermanos, venían corriendo ¿de dónde? De Filipos. A Pablo lo apedrearon. A Pablo naufragó, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo lo golpearon. Él nunca se llenó los bolsillos de dinero. Él fue fiel al evangelio. ¿Y qué experimentó? Dolor, sufrimiento. ¿Y qué le está diciendo a los tesalonicenses? No se extrañen, de hecho ustedes son imitadores del verdadero pueblo de Dios. Cuando un creyente está pasando por dificultades, qué triste cuando a veces está en un lugar que se hace llamar iglesia. Y mis hermanos, cuando no es que lo engañan, entonces lo critican. No, mis hermanos, dificultades las pasamos todos, problemas los tenemos todos, angustias, sufrimiento, persecución, todos las tenemos, de una u otra manera. De algo estoy seguro, todos los que están aquí conmigo, de una u otra manera, estamos pasando por algo. Pero nos alentaría un mensaje de que es que, eso es porque te hace falta fe, o a lo mejor es que no has traído la ofrenda, como dicen muchos, y por eso es que estás viviendo lo que estás viviendo. Mis hermanos, qué descaro. Y eso por no decir otra palabra más fuerte. Ese no es el evangelio. Creo que más bien nos alienta a saber que los verdaderos cristianos han pasado por lo mismo. Que los del Antiguo Testamento, verdaderos hijos de Dios, pasaron por lo mismo. Que los verdaderos profetas fueron maltratados, sufrieron, pasaron angustias, dificultades, necesidades, escasez. Que los verdaderos apóstoles fueron ejemplo, pero de humildad, de sufrimiento, de persecución, y que el más grande y verdadero ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor, hasta fue muerto por los que supuestamente lo estaban esperando. Y Pablo, Silas y Timoteo sufrieron. ¿Recuerdan? Pablo y Silas en Filipos, cantando con las espaldas laceradas en un pozo séptico como cárcel en Filipos. Ese es el verdadero ejemplo. Ese es el verdadero ejemplo. Es que un hijo de Dios no tiene por qué sufrir, pues digámosle a Silas y a Pablo. Digámosle eso a Timoteo, quien la Biblia enseña que hasta estuvo encarcelado. Mis hermanos, digámosle eso al salmista. Salmos 119, versículo 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Por eso les decía, a veces los cristianos sufrimos más, porque muchas veces también Dios permite circunstancias en nuestra vida para que aprendamos que hay cosas más grandes que lo de esta tierra, que hay algo más grande que tener prosperidad, salud, bienestar. Lo más grande es vivir en obediencia a Dios, y hasta a veces Dios permite el sufrimiento. No siempre el sufrimiento es un castigo por una mala acción, aunque en ocasiones Dios nos puede corregir. Pero de hecho muchas veces el sufrimiento es la manera que Dios usa para que aprendamos. Porque como lo hemos dicho tantas veces y en un momento lo voy a demostrar, porque a veces las personas que menos sufren en esta tierra son aquellos que Dios los deja que vivan como quieran y no importa lo que hacen, a ellos no les pasa nada. Pero cuando un hijo de Dios, Dios lo toma en sus manos, si lo tiene que corregir, lo corrige, si le tiene que enseñar algo, se lo enseña, pero muchas veces lo hace a través de las circunstancias difíciles de esta vida. Yo no sé a ti, pero a mí me pasa, y por eso les decía lo que dije al principio, de verdad, para mí es difícil hablar de eso porque normalmente yo me quiero zafar del sufrimiento, porque normalmente a mí no me gustan los problemas y las dificultades,
Pero saben, si soy honesto, aunque parece que soy tan necio, ¿y por qué lo digo? Porque es que la verdad, si yo soy honesto, lo que más me ha enseñado en esta vida ha sido las circunstancias difíciles. A veces de los buenos momentos, muchas veces no queda nada bueno. Y no lo estoy diciendo de verdad, mis hermanos, porque yo quiera sufrir. Pero si soy honesto, una vez más, lo que más forma el carácter de uno son las circunstancias difíciles. Por eso les digo que soy un necio, porque parece que todavía necesito tantas circunstancias difíciles porque no lo he aprendido. Voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué nos ayuda a ser más pacientes? Las dificultades, los problemas, ¿sí o no? ¿Qué nos ayuda a ser más bondadosos? ¿Qué nos ayuda a ser más misericordiosos? ¿Qué es lo que nos ayuda a ser más perdonadores? Pues tener personas a quien perdonar. Pero muchas veces pasa lo contrario, cuando tenemos más problemas y más dificultades, como que decimos, ay no, esto está muy maluco, esto es muy difícil. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ser más, digámoslo así, más parecidos a Cristo? Que todo marche bien en esta vida. El salmista dice, sufrir me enseñó a obedecer. Sufrir me enseñó que hay algo más grande que las cosas de esta vida. Me enseñó que la palabra de Dios y conocerlo y vivir para Él es más grande que todas las cosas. Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 al 12. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Ahí fue donde lo apedrearon, pero el Señor me rescató de todo eso. ¿Qué significa? No significa que no lo sufrió, significa que Él siguió firme a pesar de todo eso. Eso es verdadera fe. Miren, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hasta nacimos y crecimos en lugares donde nos prometían señales, sanidad y milagro? Ten fe, hoy ven por tu milagro, hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida, ten fe. Y pasamos con fe y no pasó nada. Mis hermanos, Dios puede solucionarnos un problema, pero ¿y si no lo soluciona? Pues tenemos aquí ejemplos de personas que sufrieron. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú sabes que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Tú lo conoces, Timoteo, versículo 12. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirá persecución. Por eso les decía, el cristiano es el que más sufre. Y una vez más, tantos cristianos viviendo dificultades, problemas, persecución, angustia, y hasta preguntándose, ¿será que sí soy hijo de Dios? Porque como, perdón lo que voy a decir, pero a muchos nos lavaron el cerebro pensando que a quien Dios ama y a quien Dios bendice es a que le salen bien todas las cosas. Y el hermano que a veces pasa tantos problemas y dificultades que hasta a veces se dice, pero es que yo no salgo de una y ya me estoy metiendo en otra. Como dicen por ahí vulgarmente, ¿qué cura maté? No, 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 no. Lo que pasa es que poco nos enseñan de esto, si no es que nada. Y no es que a mí me encante sufrir nuevamente, pero es que yo he sufrido, a lo mejor no tanto como tú. A lo mejor yo no conozco todos tus problemas, todas tus angustias, pero te hago una pregunta, ¿qué te va a alentar más? ¿Qué te va a consolar más? Saber que hasta Dios está utilizando eso en tu vida para tu propio bien, para nuestro propio bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las dificultades. O que yo te prometa en esta hora que si tienes fe, todos tus problemas se van a solucionar. Tú tienes fe, pero luego esta semana no se solucionan. ¿Y qué empiezas tú a hacer? ¿A cuestionarme a mí lo que yo te prometí? ¿O empiezas a cuestionar a Dios? ¿O empiezas a cuestionar que si eres hijo de Dios? No, mis hermanos, si somos hijos de Dios, es más, si queremos vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué es la palabrita ahí? Sufrir. Es una realidad. La Biblia lo enseña. Es más, ¿quién es el más grande ejemplo de sufrimiento? Lo dije hace un instante, pero ¿cómo lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 8? Aunque era hijo de Dios, el mismísimo hijo de Dios que vino desde el cielo, Jesús aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, todos se postraron y lo adoraron. Y aunque ciertamente en el pesebre unos magos de Oriente le trajeron incienso, mirra y oro, pero eso solo fue una vez en la vida. El resto de la vida, varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús aprendió obediencia, siendo el Hijo de Dios. Cuando Él se despojó de sus privilegios divinos y apareció como un hombre, Él tuvo que aprender como un ser humano, como tú y como yo, obediencia. Pero ¿cómo la aprendió? Siendo hijo de papi y mami, que no le faltara nada en esta tierra. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Si el mismo Hijo de Dios en esta tierra tuvo que aprender
obediencia por lo que sufrió, ¿será que tú y yo no? Si notamos que los hijos de Dios somos los que más sufrimos en esta tierra, porque Dios nos está enseñando. ¿Y cómo nos está enseñando? Nuevamente, es que tratemos de imaginarlo una vez más, o no sé si alguna vez hayamos pensado verdaderamente en este pasaje. Es el Hijo de Dios que vino desde el cielo, es Dios hecho hombre, pero como hombre necesita aprender, así como necesito comer, así como necesito vestirse, así como necesito dormir, así como todo ser humano. Sí, él también transpiró, mis hermanos, porque fue un ser humano como nosotros, se vistió de carne y hueso, tanto que hasta sangró y sangró hasta la muerte. Pero la vida del Hijo de Dios en esta tierra fue aprender obediencia por el sufrimiento. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18? Así que como somos sus hijos de Dios, también somos sus herederos. ¡Qué verdad tan gloriosa! De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? De su sufrimiento. Bienvenidos a la vida cristiana. Bienvenidos a la vida cristiana. Si vamos a ir a la gloria, tenemos que participar de lo mismo que el Hijo de Dios participó en esta tierra. ¿Y de qué participó? Una mansión maravillosa que tuvo Cristo en esta tierra. Riqueza, es que las personas le traían primisas, diezmos, ofrendas. Es que es el Hijo de Dios. Vamos a crearle un palacio y vamos a llenarle los bolsillos de dinero. ¿Eso experimentó el Hijo de Dios en esta tierra? ¿Tuvo un lugar donde recostar su cabeza? ¿Y cómo fueron sus días en esta tierra? Dolor, sufrimiento. ¿Y cómo terminó sus días en esta tierra? En una cruz. Ese es el Hijo de Dios. Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, ¿quiénes son las personas que más sufren en esta tierra? Los hijos de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Será que me hace falta fe? ¿Será que me hace falta oración? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? No, eres hijo de Dios. Claro, puede ser que en algún momento estemos pasando algún momento difícil porque hicimos las cosas mal. Eso también es, porque también Dios al que ama disciplina cuando tiene que disciplinarnos, pero no siempre es disciplina. El sufrimiento es una realidad. Así que, y me voy a incluir, la próxima vez que tengamos tantos problemas y dificultades, no nos preguntemos, ¿y por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Será que sí soy hijo de Dios? Sino, Señor, enséñame qué debo aprender con esto. ¿Qué necesito aprender con esto? Porque sé que soy tu hijo. Sé que me amas. Es más, porque sé que me amas y me has prometido tu gloria eterna, sé que el sufrimiento es una realidad en esta tierra. Ahora, ¿ven por qué es tan difícil predicar esto? Porque yo no quisiera sufrir y tampoco quisiera que tú sufrieras. Sin embargo, Dios sí lo quiere porque Él sabe que lo necesitamos. ¿Qué dice el versículo 18? Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hay una gran realidad. Los hijos de Dios son los que más sufren en esta tierra, pero Dios nos está liberando del sufrimiento en la eternidad. Porque aunque tú y yo suframos en esta tierra, nos espera la gloria eterna donde ya no habrá sufrimiento. Mientras que para aquellos que rechazan la verdad, aun cuando no sufrieran en esta tierra, aun cuando sean los que se llenan los bolsillos de dinero, aun cuando sean los que oprimen a los demás y maltratan a los demás y persiguen a los demás, hay de ellos cuando lleguen a la eternidad. Allá será para ellos el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aunque haya personas que en esta tierra parece que parte sin novedad, ni sufren ni nada, aunque sean los más malos, pero ¿qué les espera? ¿Pero qué nos espera a ti y a mí? Aún sin importar lo que estemos pasando. La gloria eterna. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Pero por qué sufrimos? Porque Dios nos está enseñando, porque necesitamos aprender, porque Dios está formando nuestro carácter. No sé si alguna vez te hayas preguntado eso, ay, pero estaba como que en un tiempo de comodidad y vino Dios y me desacomodó. Es que como iban de bien las cosas y de un momento a otro, necesitamos aprender algo. Necesitamos aprender algo. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 y 18. Recuerden que es mejor sufrir. ¿Por qué? Por hacer el bien. Si yo siempre hago las cosas bien, ¿y por qué como que no me salen las cosas y como que más sufro? Pues mis hermanos, es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Es que el cristiano sufre porque hace el bien y también porque hace el mal. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque nosotros no debemos hacer lo bueno simplemente porque es que si yo hago lo bueno, todo va a salir bien.
Y si hago lo correcto y no sale bien, no, mis hermanos, a veces Dios también lo permite. Tanto que dice el versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Es que es más, pensemos, el Hijo de Dios sufrió, pero Él no sufrió por Él. Es decir, Él no sufrió porque Él lo necesitara, Él sufrió por ti y por mí, porque nosotros lo necesitamos. Él nunca pecó. Si Él nunca pecó y es el que más sufrió en esta tierra, ¿qué podemos esperar de ti y de mí? Que a veces hacemos las cosas bien, pero no siempre. A veces puede ser que estemos pasando momentos difíciles porque Dios sabe por qué, hasta estamos haciendo las cosas bien, pero algo necesitamos aprender. Pero hay otros momentos donde pasamos dificultades porque Dios nos está corrigiendo y porque sabemos que lo necesitamos. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Me encanta. ¿Por qué? Y con esto cierro el primer punto para el segundo. Pero ¿por qué esto es tan importante? Él nunca pecó. Él murió fue por ti y por mí. ¿Pero por qué? Para llevarnos a salvo con Dios. Porque recuerdan lo que dice el versículo anterior. Si vamos a participar de la gloria, tenemos que participar también del sufrimiento. Esto no significa que somos salvos por cuanto sufrimos. No es que los mártires son los primeros que llegan al cielo. No, 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 no. Aquí claramente lo está diciendo. Sufrimos porque el sufrimiento es una realidad en esta tierra y porque algo necesitamos aprender. Pero, mis hermanos, la realidad es que llegamos a la gloria eterna es porque hay uno que no pecó, sin embargo sufrió lo que tú y yo merecíamos, la muerte, para que tú y yo tengamos vida, aun cuando este cuerpo se desvanezca en la tumba. Como dice aquí la palabra de Dios, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu, aclarando, si vamos a participar de la gloria eterna y tenemos un reino en los cielos y vamos a estar allí glorificados con Cristo, es por lo que Él hizo por nosotros, pero en el proceso, mis hermanos, nosotros también necesitamos aprender a través del sufrimiento. Bueno, esto nos lleva al segundo punto, aunque ya dije algo, pero el propósito del sufrimiento. Así que el sufrimiento tiene propósitos. No lo entendemos todo, pero tiene propósitos. Y no se trata solamente de lo que experimentamos aquellos que sufrimos, sino también aquellos que parece que no sufren tanto, pero no tienen a Dios en el corazón. Segunda parte del versículo 15 y el versículo 16. Ellos no agradan a Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que hacen sufrir a los demás. En este contexto, los judíos, y aquí yo quiero aclarar, es que el problema es que muchas veces esa expresión se ha tomado como antisemitismo, pero hay una realidad. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los judíos, aunque a ellos no les guste que se diga eso. Y cuando uno dice eso, dicen, esos son antisemitas, esos promueven que odien a los judíos. No, mis hermanos, esto no es para odiar a nadie. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Los que supuestamente estaban esperando al Mesías, los que se reunían en el templo en Jerusalén, los líderes fueron los que buscaron la muerte de Cristo y fueron los que se agolparon y gritaron, crucifícalo. Y cuando Pilatos preguntó a quién le suelto, a Barrabás o a Jesús, ¿a quién gritaron? Suéltanos a Barrabás. ¿Quiénes? Los judíos. Esto no es para que los odiemos, esto no es para que los quememos, esto no es para que hagamos lo que hizo Hitler, no, para nada, eso está mal, sino para que entendamos que esta es la realidad. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Voy a decirlo de esta manera, ¿quiénes deberían ser las personas que más deberían predicar de Cristo? ¿Quiénes deberían de ser las personas que más deberían mostrarle al mundo a Cristo? ¿Los judíos o no? No fue a ellos que Él vino. No fue a ellos que se les dio la ley. No fue a ellos que vinieron todos los profetas verdaderos. No fue a ellos. Ellos vieron al mismísimo Hijo de Dios caminando en esta tierra. Ellos vieron las señales y milagros. Ellos lo vieron en esta tierra vestirse como uno de nosotros. Pero ellos fueron los que lo pusieron en la cruz, no para que los odiemos, no para que los matemos, sino para que entendamos cuánta gracia ha tenido Dios por nosotros. Sin embargo, hasta el día de hoy son los judíos los que más rechazan a Cristo. A mí a veces me gusta escuchar a los judíos, de verdad, lo digo en serio. Y he escuchado a muchos. Pero mis hermanos, para mí es tan triste. Por ejemplo, los ortodoxos literalmente no hacen nada más que estudiar la Torá, el Antiguo Testamento, pero son los que más rechazan a Cristo Jesús. ¿No se supone que deberían de ser ellos los que deberían de predicar a Cristo? Sin embargo, son los que más se oponen. Los que cuando decimos esto nos llaman antisemitas y dicen que odiamos a los judíos. Yo no odio a ningún judío, pero para mí es tan fuerte, tan impresionante escuchar a un judío que rechaza a Jesús. Porque no solamente él está rechazando a Jesús, hasta enseñan en contra del verdadero cristianismo. Y como dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, ese es el pecado más grande. El pecado más grande no solamente es rechazar a Cristo, sino oponerse a la verdad de Cristo Jesús.
¿Y quiénes son los que más se oponen en este mundo a Cristo? Aquellos que hasta dicen ser el pueblo de Dios, o no lo dicen, pero en nombre del pueblo de Dios siguen defendiendo una guerra en Oriente. Cuando el verdadero Hijo de Dios nos ha mostrado que la verdadera lucha no es contra carne y sangre, no es con armas, sino que la verdadera lucha es espiritual y lo que nos espera no es un reino en esta tierra, un pedazo de tierra allá en Oriente, sino la gloria eterna. Pero ellos rechazan a Cristo Jesús y ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los que más se han opuesto al evangelio verdadero? Los judíos. Nuevamente, no es para que los odiemos, oremos por ellos porque ellos necesitan a Cristo. Pero esta es la realidad. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Este pasaje es muy fuerte. ¿Cuál es la ira más grande de Dios? ¿Saben qué dice el mismo apóstol Pablo, un judío, que ya no era judío sino cristiano? Miren, mis hermanos, la ira más grande de Dios es que nos pase lo que le está pasando a Israel hasta el día de hoy. ¿No lo ha dicho mucha gente? Y no sé si hasta tú lo hayas dicho. Un judío donde vaya, le va bien. Hacen dinero. ¿Quiénes son los más ricos de este mundo? Pero, ¿tienen a Cristo? ¿Tienen a Cristo? Cuando hacen esto, dice, siguen amontonando sus pecados. Y esta traducción es, de hecho, fuerte, pero es más fuerte el idioma original. Pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. El idioma original dice, sus pecados los han llenado por completo y la ira de Dios ha llegado hasta el extremo. No hay una ira más grande de Dios. ¿Cuál es la ira más grande de Dios? Que siendo el pueblo de Dios, Dios les dice, hagan lo que quieran. Rechazaron a mi hijo, entonces hagan lo que quieran. La ira más grande de Dios es cuando Dios abandona a una persona y le dice, haz lo que quieras, no eres mi hijo. Vive como quieras. Dale, llénate los bolsillos de dinero. Vive tu vida de rico en esta tierra. Rechaza a mi hijo. Vive lejos de mi hijo. No reconozcas el evangelio verdadero, aunque creas que yo soy tu padre porque todo te está yendo bien en la tierra. Esa es la ira más grande de Dios, porque lo dijimos hace un instante. Si yo no tengo a Cristo, ¿qué me espera cuando todo en esta tierra se termine? Pero aunque tenga a Cristo y aún esté sufriendo en esta tierra, ¿qué nos espera? La gloria eterna, la ira más grande de Dios. Y yo les soy honesto. Por eso lo que dije al principio, no es fácil sufrir, no es fácil. Yo no quisiera sufrir ni que tú sufrieras, para nada. Pero mis hermanos, yo prefiero que pasemos necesidades, escasez. Yo prefiero, mis hermanos, que sigamos predicando el evangelio verdadero, entender que en este mundo hay problemas, hay dificultades, hay sufrimiento, pero que Cristo sea nuestro Señor. Porque sin importar lo que pase en esta tierra, nos espera la gloria eterna. Yo prefiero, mis hermanos, que pasemos necesidades. Yo prefiero, mis hermanos, que a veces estemos hasta preocupados, aunque no deberíamos, pero preocupados porque ¿y con qué vamos a pagar el arriendo? ¿Y con qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a cumplir con esto? No deberíamos estar preocupados. Lo vimos en el Salmo. Miremos las aves. Dios las alimenta, las cuida. ¿No valemos nosotros más para Dios que las aves? Él cuida de nosotros, lo ha hecho hasta el día de hoy. A veces nosotros de necios nos preocupamos por todas estas cosas. Mejor, como dijo un día el Señor Jesucristo, busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Pero, mis hermanos, yo prefiero que Dios me corrija. Yo prefiero que Dios me discipline. Yo prefiero, voy a decirlo de esta manera, no es que esté diciendo que esté feliz cuando Dios me corrige. No, en el sentido, como dice la palabra, la disciplina en su momento es causa de dolor. Hombre, cuando yo me acuerdo, cuando mis papás me castigaban, pues eso era muy duro. Y es más, lo voy a decir de esta manera, yo a veces, y aquí está mi mamá, y ella sabe que es verdad, yo a veces le decía a mi mamá que mejor me pegara, pero no que me castigara. ¿Sí me hago entender? Yo a veces, porque es que la pela, mis hermanos, eso dura solo un ratico, pero el castigo cuando mi mamá me decía, no ves televisión todo el fin de semana, uy, ese fin de semana era eterno, era larguísimo. ¿A alguien le pasó? Yo decía, mamá, pégueme mejor. Mejor pegue, porque es que si me pega, pues eso no dura nada y obviamente no le pegan a uno tan duro. Pero estar privado todo el fin de semana del televisor, en esa época no había Play, no había PSP, bueno, ya ni sé cómo se llaman, que era lo que yo tenía, Atari, algo así. Pues no vas a jugar en todo el fin de semana. No vas a salir con los amiguitos. Mejor pégueme, pero déjeme salir. En su momento eso no es fácil, eso duele, eso es difícil. Pero lo he dicho en varias ocasiones, hoy doy gracias a Dios por esas correcciones, hoy doy gracias a Dios por esa disciplina. Mis hermanos, lo mismo pasa con nosotros.
Mejor que Dios nos corrija, nos discipline. Mejor que Dios nos diga no a muchas cosas que a veces quisiéramos, porque Él sabe lo que mejor es para nuestras vidas. Un verdadero padre no es el que le dice sí a su hijo en todo. Un verdadero padre no es el que le da todo a sus hijos. Un verdadero padre es el que sabe decirle a un no a sus hijos porque sabe que eso les puede hacer daño. Ese es el padre que tenemos en los cielos. Mejor que nos corrija, mejor que nos discipline, no que diga hagan lo que quieran. Sí a todo, pero piérdanse. Mis hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Esa es la ira más grande de Dios. La ira más grande de Dios sobre una persona es, no quieres que yo guíe tu vida, no me quieres reconocer. Adelante. ¿Te crees muy sabio? Vive tu vida como quieras. Haz lo que quieras. Pero luego, no me reclames. Como lo diría Pablo en 1 Corintios 11:32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, o se podría traducir cuando nos disciplina, cuando nos corrige, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Si notamos, porque el verdadero cristianismo no es, si crees en Dios, para de sufrir, todo te va a salir bien. Si creemos en Dios, debemos tener claro algo. Hasta Él muchas veces nos va a juzgar, nos va a disciplinar en esta tierra, porque en la gloria eterna ya no habrá castigo para nosotros. ¿Dónde es que Dios nos va a corregir? ¿Allá o acá? Acá. Yo prefiero que Dios me corrija acá a que llegue un día y me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Ah, tú hiciste señales, milagros, prodigios, profetizaste, echaste fuera demonios en mi nombre, pero ¿cómo viviste? Nunca te arrepentiste. Prefiero que Él me corrija, me discipline, me castigue aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren, los verdaderos cristianos vamos a ser corregidos, disciplinados, enseñados aquí, porque cuando lleguemos allá, allá ya seremos perfectos. Allá ya no habrá nada que corregir. ¿Tú todavía necesitas que Dios corrija algo en tu vida? Yo sí, mucho. Por eso todavía estamos aquí, porque allá ya se acaba el sufrimiento, porque cuando lleguemos allá ya somos perfeccionados. Los que ya han partido, ya, mis hermanos, terminaron ya su carrera, ya caminaron, como dijo un día el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me espera? La corona de vida. Ya se acabó el aprendizaje aquí en esta tierra. Lo que pasa es que el aprendizaje aquí fue a causa de las cosas que sufrimos. Así que cuando Dios nos corrige, nos disciplina, ¿dónde lo hace? Aquí, porque aquí es donde también fallamos. Aquí es donde cometemos los errores y aquí es donde necesitamos la disciplina. ¿Qué acaso no llega un momento en el que tú ya no puedes disciplinar a los hijos? Ya crecieron, ya se independizaron. Ya, ahí sí, ya, lo que fue. Lo que se aprendió, ¿sí o no? Imagínense yo ya para cumplir 40 años y casado, de mis papás corrigiéndome, disciplinándome, diciéndome, no sales el fin de semana, pegándome una pela, no, ya. Aunque a veces los papás utilizan esa expresión, así esté casado y lo que sea, pero sí o no. Pero no es así, no es así. O sea, mis padres me pueden dar un consejo, pero pues yo no me imagino a mi papá ahora pegándome una pela, ¿no? De hecho, aún no me acuerdo, ni me acuerdo la última vez que mi papá me pegó. Pero mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Hay un día en el que ya no vamos a necesitar la disciplina, ya no vamos a necesitar la corrección, ya no vamos a necesitar aprender a través del sufrimiento, pero eso es cuando lleguemos allá. Pero cuando estemos acá, mientras estemos acá, es necesario. Vemos que hay un propósito. El autor de los Hebreos lo dijo de esta manera en Hebreos 12:8. Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. El idioma original dice algo más fuerte, Reina Valera lo dice bien, dice somos bastardos, o sea, no somos hijos. Entonces, ¿quiénes son las personas que más sufren en esta tierra? Los hijos de Dios. Porque a los que no son hijos, siempre lo he dicho, si no es hijo de uno, ¿no? Que se va a meter con un muchachito que no es de uno. Ah, que lo corrija el papá, ay, donde fuera hijo mío. Pero como no es hijo mío, ¿qué hay que hacer? Dejar que el papá haga lo que quiera. ¿Ustedes creen que el diablo disciplina a sus hijos? Para nada. Miren a los que le venden el alma al diablo a ver cómo les va. Veamos a aquellos que le entregamos nuestra vida a Dios, verdaderamente. ¿Pero por qué estoy sufriendo? Ah, ya lo entiendo.
¿Por qué tantos problemas, tantas dificultades? Es que si Dios no me disciplinara, no sería hijo. Así que ¿tiene propósito la disciplina o no? ¿Tiene propósito la corrección? ¿Es necesario el sufrimiento en nuestras vidas? No quisiera decirlo, pero es la realidad. No lo digo yo, lo dice Dios. Porque si no fuera así, si Dios no me corrigiera, si yo hago las cosas mal y Dios no me corrige, no soy hijo. Yo no quisiera hacer las cosas mal. Le pido todos los días a Dios que me ayude a hacer las cosas bien, aunque fallo tantas veces. Pero si hago las cosas mal, le digo, por favor, Dios, corrígeme, disciplíname, porque soy tu hijo. Yo no quiero que me dejes que haga lo que quiera, porque donde Dios deje que yo haga lo que quiera, ay, mis hermanos, no sé tú, pero perdón lo que voy a decir, pero es que la realidad del ser humano, es la naturaleza del ser humano, donde Dios dejara que hiciéramos lo que quisiéramos. Hitler, no, eso sería, no sería nada. Podríamos llegar a lo más extremo. Si tú y yo no somos como las personas más perversas de este mundo, es porque Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando y nos está corrigiendo. Y porque cuando hacemos lo malo, pao, pao. Porque si no, somos ilegítimos. ¿Pero por qué Dios permite esto? Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Es que cuando la gente se muere, ahí no terminó todo. El día que don Hitler se murió, ahí no terminó todo para él. Ahí llegó a dar cuentas. Ahí llegó a dar cuentas. El día que las personas pasan por esta tierra, ¿no lo has visto? Es que esas personas tan malas, ¿por qué parece que todo les sale bien? En esta tierra, porque Dios les dice, hagan lo que quieran, pero un día tienen que enfrentarse, no a su padre, sino a su juez. Y ahí sí será, mis hermanos, el castigo. Esto es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña no solamente que hay vida eterna, sino que hay justicia en la eternidad. Por eso es que Dios nos tiene que corregir acá, porque allá no nos va a corregir. Porque allá podemos estar seguros. Ya Dios nos purificó, nos perfeccionó aquí. No existe el purgatorio. Lo que necesitamos aprender, lo aprendemos en esta tierra, mientras estemos vivos. Pero cuando partamos de esta tierra, llegamos a casa ya perfecticos, mis hermanos. Ya como Dios quiere que lleguemos allá. Pero ese día Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran, no es que se ganen la salvación. El cristiano no se gana su salvación por las cosas buenas, pero demuestra que busca la gloria eterna porque busca lo bueno. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. El honor, la gloria y la inmortalidad es un regalo de Dios, pero demostramos que queremos esto. ¿Por qué? Porque buscamos lo bueno, pero derramará su ira y enojo, y yo no sé quién quiere esto, sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Pero ¿cuándo lo va a hacer? En la gloria eterna. Así que cuando yo veo esto digo, mi vida perfecta, mi mejor vida no está aquí, está allá. Aquí será el aprendizaje. Aquí será el colegio, aquí será la escuela, aquí será la universidad. Aquí es donde tengo que pasar los exámenes, aquí es donde tengo que presentar las pruebas, aquí es donde tengo que ser corregido y disciplinado. Pero mis hermanos, ¿saben qué dice Apocalipsis 21:4? Es el final de la Biblia, los últimos 2 capítulos, es la nueva creación, es la gloria eterna. Apocalipsis 21:4 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos. ¿Saben lo que eso significa? Que nuestra recompensa está allá. Dios no va a pasar por alto ni una sola lágrima, ni una, ni una. Aunque ciertamente en esta tierra sufrimos, pero literalmente cada lágrima, cada sentimiento de dolor, de angustia, de sufrimiento que hayamos pasado en esta tierra, Él nos lo recompensará en la gloria eterna. Él no se va a quedar con nada. Lo que pasa es que necesitamos aprender en esta tierra, pero Él secará toda lágrima de los ojos. Lo que pasa es que, miren mis hermanos, si Dios hoy, aunque Él nos fortalece y nos ayuda, pero si Él seca hoy todas mis lágrimas, mis hermanos, mañana otra vez voy a tener la mejilla llenas de lágrimas en esta tierra, ¿o no? Claro, Él nos fortalece, nos ayuda, pero mientras estemos en esta tierra, habrá sufrimiento. Pero ¿saben cuándo Él se va a encargar de recompensarnos, de retribuirnos por cada lágrima que derramamos en esta tierra, por cada sentimiento de dolor, angustia y sufrimiento? El día que ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor,
todas esas cosas ya no existirán más. Y allá dirá, ustedes tuvieron que sufrir en esa tierra, pero ahora vengan benditos a la gloria eterna. Como lo diría Santiago en su carta, capítulo 1, versículos 2 al 4, este pasaje es muy interesante. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, pregúntense si tienen fe. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? ¿Son hijos de Dios? No. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Saben cómo es que nuestra fe se prueba? Que pidamos de todo a Dios, que Él nos da todo lo que le pidamos. Cuando vienen problemas y dificultades, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En un Dios que soluciona todos los problemas o en un Dios que es capaz hasta de usar los problemas, pero que nos promete la gloria eterna? Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Voy a volver a poner el ejemplo. No sé a ti, pero a mí que me enseñó obediencia a mis padres, que me enseñó honrarlos y respetarlos, aunque seguramente no soy el más grande ejemplo de esto, que ellos me hayan corregido, que me hayan disciplinado, que me hayan enseñado lo que es correcto. Miren mis hermanos, si ellos no me hubieran enseñado eso, no soy el mejor hijo, por supuesto que no. ¿Qué tal? Ojalá que sí, pero no lo soy. Pero mis hermanos, no sé qué clase de hijo hubiera llegado a ser, porque me tuvieron que corregir y bastante. A mi hermana menos. No sé si por eso se fue más rápido, pero a mí me tuvieron que corregir más. A mí era el que me tenían que decir 3 y 4 veces, haz esto. Hasta que no veía a mi mamá como bravita, como, ¿qué hubo pues? No iba ahí, mis hermanos, pero gracias a Dios por esos padres que nos corrigieron, pero gracias a Dios que hay un padre que nos sigue corrigiendo, un padre en los cielos. Dejen que crezcan. Deje que crezca, aunque haya problemas y dificultades. Dios está usando eso. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Mis hermanos, qué fuerte. Entonces, esos lugares donde dice para de sufrir, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Los arrancamos? Bueno, nunca vas a escuchar una enseñanza de estas. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. De hecho, en los momentos más difíciles es donde uno más anhela llegar a la gloria eterna o no. Pablo lo dijo en Timoteo capítulo 2, versículos 1, segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. ¿Por qué Pablo dice ese tipo de expresiones? ¿Por qué Pablo dice, por ejemplo, en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio? Hay mucha gente que se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio verdadero no es para de sufrir. Este es el verdadero Evangelio. Notamos que Pablo dice, mira, Timoteo, tú predica el Evangelio verdadero y no te avergüences del Evangelio verdadero ni de mí. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. Porque el evangelio verdadero no es que no va a haber sufrimiento, el evangelio verdadero es que en esta tierra hay que sufrir, pero ¿a cuántas personas les predican un evangelio diferente? Se avergüenzan del verdadero evangelio porque el verdadero evangelio no llena estadios. En el verdadero evangelio no es vamos a hacer una cruzada de señales y milagros, ven por tu milagro. El verdadero evangelio es si crees en Jesucristo, lo más seguro es que va a haber más sufrimiento. ¿Cuántos estadios se llenan con esa palabra? Si nosotros hablamos esto, predicamos esto, que es lo que el Evangelio verdadero enseña, que nuestra recompensa no está en un estadio lleno y el predicador va a orar por tu sanidad, sino que la recompensa está cuando lleguemos a la eternidad. Ah, no, yo quiero es que Dios me solucione los problemas ya. Si Él no me hace el milagro, no creo en Él. Pero es que si me muriera hoy, me espera la gloria eterna, una mansión, un cuerpo de gloria que ya no se va a enfermar y Él va a recompensarme por cada lágrima de sufrimiento. Ah, no, pero yo lo quiero ya. No, mis hermanos, el evangelio verdadero no es para de sufrir. Por eso Pablo le dice, no te avergüences ni de nuestro Señor Jesucristo, ni del verdadero evangelio, ni de mí, porque Pablo en este momento, ¿dónde estaba? En la cárcel. Uno predicar el evangelio, ser el hombre más fiel, pienso yo, o al menos uno de los más fieles, el apóstol Pablo. ¿Qué llevó a Pablo? ¿A dónde lo llevó? Ser fiel al evangelio, a la cárcel. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa del evangelio, de la buena noticia. Ese es el verdadero evangelio, que Dios nos da fuerzas aún en medio del sufrimiento para seguir confiando en Él, porque sabemos que la esperanza
nuestra, no está aquí, está en la gloria eterna. Mis hermanos, y el versículo 9 lo dice de esta manera, pues Él nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Sí entendemos? Mira, Timoteo, es que el sufrimiento nos hace santos. El sufrimiento nos perfecciona. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, notemos lo que dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora, pero tengamos claro, no somos salvos por lo que sufrimos. Nuevamente, Dios nos ha mostrado su gracia. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé que soy su hijo? ¿Cómo sé que he creído en la gracia? Porque aunque no soy salvo por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo, aún Dios, a través de las cosas que vivo en esta tierra, me está perfeccionando. Porque Dios nos salvó, no para que vivamos como queramos, sino para que vivamos como Él quiere. Y Él quiere que vivamos como su Hijo. Y si su Hijo tuvo que aprender obediencia por las cosas que sufrió, mis hermanos, ¿será que el sufrimiento no está vinculado con la santidad? Sufrimiento en la santidad. ¿Hemos vinculado el sufrimiento con vidas más santas, más puras y más perfectas? Pregunta, ¿qué quiere hacernos Dios? ¿Ricos o santos? ¿Y para hacernos santos qué usa? Entonces, ¿quiénes son las personas que más sufren? Las que Dios está perfeccionando. Miren, mis hermanos, de esta manera termino. El que tiene fe no es el que no sufre en esta tierra porque todo lo que le pide a Dios, Dios se lo da. El que tiene fe es aquel que aunque sepa que en esta tierra es difícil, aunque sepa que en esta tierra hay momentos tan duros, él sabe que su sufrimiento acabará cuando llegue la gloria eterna y sabe que Dios no lo ha abandonado, que Dios no lo ha dejado. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto? Empezando por el Señor Jesucristo. Mejor miremos los ejemplos verdaderos. ¿Quiénes son tus ejemplos? Si mi ejemplo es Cristo, Pablo, Silas, Timoteo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿los conocemos? ¿Por qué fueron conocidos? Por sufrir y ser fieles a Dios. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Pero quiero que pensemos, y de esta manera termino, como le dijo Pablo a Timoteo, con las fuerzas que Dios te da. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas para afrontar estas situaciones que Él pone en nuestras vidas y para que entendamos que no es que Dios nos ha abandonado. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero Él nos está santificando y una de sus herramientas es el sufrimiento. Así que lo digo de esta manera, para los cristianos el sufrimiento no debe verse como un castigo. ¿Por qué Dios me está castigando? No, para el cristiano el sufrimiento debemos verlo como la manera en la que Dios nos está corrigiendo o nos está enseñando algo porque nos ama y aún porque tenemos una esperanza futura, tenemos una gloria en los cielos. Sabemos que aún el sufrimiento para los hijos de Dios no es en vano. Pedimosle a Dios que nos dé la fuerza para entender esto, afrontar esto y cada día seguir confiando más en Él, aunque en este mundo haya que sufrir. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Puede ser que en su momento suene fuerte, pero es verdadera, es real. Perdónanos si en medio de nuestros momentos difíciles somos de aquellos que hemos dicho, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Será que soy hijo tuyo? ¿Será que sí me amas? Perdónanos por haber pensado de esa manera. Al contrario, aunque suene fuerte, gracias por todos esos momentos difíciles que nos han hecho ser fuertes. Gracias por todas esas circunstancias que has traído a nuestras vidas que vienen formando nuestro carácter. Y de algo estoy seguro, sé que todavía tenemos mucho que aprender. Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes, entendidos, pero si a veces de pronto somos tercos, somos necios, y la manera en la que tenemos que aprender es por medio del sufrimiento, ayúdanos a aceptar esto entendiendo que es porque nos amas. Que si aún estamos viviendo momentos difíciles, no cuestionemos tu amor, sino digamos, gracias Dios porque no me has abandonado. No me has dejado bajo tu ira para que yo haga lo que quiera, sino que me tienes en tus manos, me corriges, me disciplinas, me reprendes. Pero también ayúdanos a entender que no siempre el sufrimiento es a causa del castigo, porque tu Hijo, perfecto en esta tierra, aprendió por medio del sufrimiento. Sino que ayúdanos a entender que aún el sufrimiento es una herramienta que tú permites para que seamos conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Es que si tu Hijo, Dios hecho hombre en esta tierra, tuvo que aprender a través del sufrimiento, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Ayúdanos a ser fortalecidos. Ayúdanos a que nuestra
nuestro semblante no decaiga cuando estamos viviendo momentos difíciles, sino que podamos afrontar esto con el carácter y la fuerza que tú nos das para saber que nos estás perfeccionando, nos estás llevando a la santidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter cada día sea perfeccionado, sin importar la herramienta que tú estés usando. Que esta palabra, aunque sea fuerte, sea bálsamo para nuestros corazones, trayendo alivio y tranquilidad, sabiendo que tú nos amas aun cuando en esta tierra hay dolor. Pero danos siempre la esperanza de entender que nuestro dolor y sufrimiento, toda lágrima será enjugada el día que lleguemos a tus brazos en la gloria eterna. Que esta sea nuestra esperanza hoy y siempre. Que este sea el evangelio que creamos, que proclamemos y que el mundo conozca en nosotros a través de tu palabra, a través de tu espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.